Como introducción, mi nombre, vuelvo a repetirlo, es Pedro García Trenza y estaré junto con mi compañera Paloma Sánchez. Continuamos con el ciclo de webinar gratuitos de Industria 4.0, ¿no? Que al final, como bien dice el eslogan, el conocimiento vencerá al COVID, ¿no? Entonces, este es un ciclo que con los compañeros de IDEA y de IA Manufacturing pues estamos haciendo para exponer los conocimientos que tenemos y parte de nuestro know-how para que se pueda ver y explicar en lo que es el ambiente de la industria 4.0. Como algunos habéis entrado, pues bueno, comenzamos con este ciclo de webinars y continuamos. Esta es la última del mes de mayo y la próxima webinar será el miércoles 3 de junio, que la impartirá Ángel Pérez, ¿no? Que será de realidad virtual y aumentada, ¿no? Drónica es una empresa que usamos las nuevas tecnologías para la captura y el análisis de los datos, ¿no? Así, de esta forma, lo que conseguimos es un resultado que es acorde a las necesidades de cada cliente. Así, las empresas con estos datos objetivos pueden mejorar su competitividad, su producción y su calidad. Como podéis ver en las imágenes, pues son distintas tecnologías, no solo los drones. Sí que es verdad que a principios de mayo tuvimos la webinar de digitalización, ya sea con drones y con láser escáner. Nosotros pues estamos presentes en todo el mundo. Hemos realizado proyectos tanto en México, Japón, Jamaica, Burkina Faso, en África. Y bueno, quizás este año, pues por la situación en la que tenemos, la parte internacional se ha quedado un poco paralizada, pero sí que volveremos a retomarla con proyectos pues en Asia y también en Centroamérica. Los sectores donde Drónica, donde operamos, pues van desde la inspección industrial. Esta inspección puede ser también con RGB en el espectro visible o termográfica, como podéis ver en el siguiente sector. Otro de los puntos es la digitalización mediante nube de puntos y esta se puede obtener, como vimos en la anterior webinar, ya sea por láser escáner o fotogrametría o otras técnicas, ¿no? El siguiente paso es el modelado 3D o BIM, que a partir de una nube de puntos o por los propios planos podemos ir generando y al mismo tiempo todas estas tecnologías las podemos aplicar también a patrimonio, ¿no? Con todos estos dispositivos, láseres, de luz estructurada, con sistemas LIDAR, también con fotogrametría, etcétera. Otro de los sectores que también veremos algún ejemplo, porque es donde estamos utilizando los drones, es la agricultura de precisión, los tours virtuales 360 grados, ya sean aéreos o terrestres, y también la topografía e hidrología, que es un sector donde los drones, además de las inspecciones, pues ha revolucionado. Ya centrándonos en lo que es la webinar, vamos a ver lo que es una introducción, que ya la hemos estado viendo, los tipos de drones principales, tampoco nos da tiempo a ver muchos más, los sensores según el tipo que se pueden embarcar en los drones, un proceso fotogramétrico y modos de vuelo, que son los que seguimos para capturar en la mayoría de los casos los datos y luego lo más interesante que son los ejemplos de aplicaciones ya reales. Bueno, si empezamos con la introducción, al principio pues tendremos que definir lo que es un dron. Un dron, la palabra dron no es la palabra, por así decirlo, real, es en la jerga lo que se usa, que la palabra dron viene del inglés zángano, por el sonido que hace, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se ha quedado, la palabra real es RPA o UAV y al final pues ha derivado en que se hable como dron. Vamos a ver un pequeño vídeo, no tiene sonido, pero bueno, lo voy a ir explicando un poquito por la historia de los drones, ¿no? Los drones no son unos aparatos nuevos, sino que, como podéis ver aquí, en la Primera Guerra Mundial ya se estaban utilizando. Sí que no se utilizaban como podéis ver, como ahora los estamos utilizando, sino que eran dianas móviles. Se utilizaban para afinar la puntería del personal o del bien de los aviones o desde tierra. Y bueno, pues poco a poco fue evolucionando. Al final las grandes evoluciones tecnológicas también han venido en la guerra, lamentablemente, pero fueron pasando y ya en la Segunda Guerra Mundial su uso ya fue más, la Marina americana lo fue utilizando también como diana móvil. Al final un dron es un sistema, una aeronave que está remotamente pilotada. Por eso son las siglas RPAs. Y la S es del sistema, que es la estación de tierra, generalmente donde está el piloto, como podéis verlo ahí, y luego el dron, que es el sistema, la aeronave que va en el aire.
Aquí veis cuando ya empezó a fabricarse en cadena, fue para la Marina, para el ejército americano y bueno, pues al final ha ido evolucionando hasta lo que vais viendo, lo que veis hoy, unos drones que ya se han instalado para quedarse, ¿no? Aquí, como podéis ver, siempre ha pasado del militar al uso civil, como para rescate, para las aplicaciones que estamos viendo. Voy a continuar. Voy a dar unas pinceladas de normativa muy rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo y sobre todo la hemos introducido porque en julio va a haber un cambio y es que vamos a pasar a la normativa europea. Aquí como historia puedo decir que la primera ley que hubo en España fue del Real Decreto 8/2014 del 4 de julio que nació de forma provisional, pero bueno, lo de provisional se quedó un poco para quedarse hasta que en 2017 salió, en diciembre de 2017 salió el Real Decreto 1036, ¿no? Pero que su aplicación, pues hasta 2018-2019 no empezó a utilizarse, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Primero, se creó este primer Real Decreto de 2014 porque no había legislación y todo el mundo volaba donde quería. Perdón. Hubo que hacer esta legislación rápidamente para poder legislar y que no hiciera todo el mundo lo que quisiera y se hizo de forma provisional. Limitaba que no se pudiera volar de noche en ciudades, sobre aglomeraciones, en espacio aéreo controlado, como puede ser cerca de un aeropuerto, ¿no? Luego esto cambió con el Real Decreto de 2017 y ya en circunstancias especiales y con distintos permisos y estudios de seguridad se podía volar en estos puntos, como puede ser de noche, en ciudad o en espacio aéreo controlado, pero siempre con muchas restricciones. Y al final, pues, ¿qué es lo que se ha hecho en la Unión Europea? Unificar esta normativa para que todo en el espacio europeo podamos tener la misma, con pequeñas pinceladas cada país, pero bueno, que al final sea como el carnet de conducir, que yo puedo conducir en Francia, en Italia o en Alemania. Como resumen de lo que vendrá, porque al final esta ley, la Real Decreto 2019/945 o 47, se aplicará el 1 de julio de este año, ¿no? Al final es una aplicación parcial porque se irá haciendo de forma sucesiva. Tampoco vamos a entrar en qué se puede, qué no se puede, porque si bien ya está publicado, se publicó en mayo, pero al final pues está habiendo tiempo de consultas y demás. Se aplicará en 2020, como ya he dicho, este 1 de julio de forma parcial y luego en 2021, un año después, dejará de estar en vigor la normativa nacional de cada país miembro de la Unión Europea. Y en 2022 ya sí que será la aplicación completa. Y remarco lo de que solo drones con marcado CE son los que se podrán utilizar. Mientras tanto, dejan estos 2 años para que nos vayamos adaptando. Como rasgos principales, se ha establecido 3 categorías. La categoría abierta, que en algunos casos, según el peso del dron, pues no hace falta ser piloto, pero tanto para cualquier operación de vuelo, ya sea comercial o de recreativo. Luego tenemos la específica, que es donde nos situaremos la mayoría de los operadores de drones, y luego está la certificada, que ya son para drones de mayor peso o que se quieran hacer pues transporte de materiales, de personas, etcétera. Algo que se ve todavía un poco lejano, aunque ya se han visto algunas cosas. Sí que para esta parte de la categoría específica también según se categorizan las operaciones según el riesgo, según el peso del dron, etcétera. Y pues con una declaración operacional o un estudio de seguridad se podrá volar. Como conclusiones, lo que pongo aquí a la derecha, que el marcado CE garantiza que se cumple con los requisitos técnicos de todos los UAS o RPAs, los drones. Se definirá una zona geográfica, que esto lo hará cada país, en donde se puede y donde no se puede volar. Y, bueno, habrá un registro de UAS y de certificado. Esto es algo que se reclamaba desde el sector, que cualquiera que se compre un dron tenga que registrarlo, e incluso para la categoría abierta, ¿no? Como podéis ver aquí, que se compra el dron, se registras, te formas y luego puedes hacer el vuelo. Luego, en la categoría específica, donde estamos principalmente donde vamos a operar las empresas, se hace un estudio de seguridad, se recibe esa autorización o se presenta una declaración según el vuelo y ya se realiza el vuelo. Y como hemos dicho, a partir de 2022 es donde tendrá una aplicación total y a partir de este verano será parcial. Bueno, ya pasamos de lo que es lo que es la normativa y pasamos a ver un poquito los drones, ¿no? Los tipos de drones. Todos ya supongo que conoceréis que existen distintos tipos
Y aquí podéis ver un pequeño esquema de los tipos de RPAs o drones, ¿no? También podéis ver un vídeo en la parte de arriba, que es un vídeo de un ala fija, y abajo un vídeo de un multirotor. Los drones, según estén fabricados, según su tecnología, pueden ser o aerostatos o aerodinos. Los aerostatos son aquellos que tienen un depósito donde hay un fluido que pesa menos que el aire. Por lo tanto, ese fluido es el que hace que se sustente. Y tenemos los globos aerostáticos o los dirigibles. Y luego tenemos los aerodinos, que son aquellos que necesitan una fuerza mecánica para sustentarse en el aire. Y aquí es donde ya se recogen los alas fijas, como pueden ser los aviones, planeadores, ala deltas, parapentes, paramotores, o el que tenéis en el vídeo que se está reproduciendo arriba. Y luego tenemos los de alas rotatorias o multirotores, o helicópteros o autogiros, que ahora luego veremos el vídeo de la parte de abajo. Aquí tenéis este vídeo, es el del dron, el IBX, que es el último dron que ha salido de la casa Sensefly, también del grupo Parrot, y viene a mejorar el EV Plus, que es el anterior, ¿no? Aquí ya podemos embarcar distintas cámaras, como podéis ver, al mismo tiempo. Es un dron un poquito más grande, pero tampoco pesa un poquito más que su predecesor, pero bueno, al final nos da más juego a la hora de embarcar cámaras. Como veis aquí, en la SODA 3D es que realiza 3 imágenes por punto por waypoint, al final, porque esto nos permite tener una foto en nadir, que es perpendicular al suelo, y luego 2 fotos oblicuas para la fotogrametría. Luego puede incorporar la Aérea X, que es una cámara mejorada para lo que es fotogrametría, que se usaría principalmente para topografía. Esto es un dron que es para vuelo, aunque puedes hacerlo en vuelo manual, es para vuelo siempre con planificador de vuelo automático. Sí que mejora el tiempo de vuelo. Incluso podemos incorporar estas 2 cámaras simultáneas, que es la SODA y una cámara térmica. Anteriormente, con la Thermal que se podía embarcar en el EV Plus, solo teníamos cámara termográfica. Y aquí veis las distintas que se pueden embarcar. Han mejorado el sistema de aterrizaje, que eso se agradece bastante porque ya veis cómo aterriza la ala fija, que al final es, pues bueno, no tiene tren de aterrizaje, sino que aterriza con su carcasa, con el fuselaje en el suelo. Aquí la verdad es que, bueno, salen unos aterrizajes bastante limpios. Y es muy fácil aterrizar, pues como estáis viendo, en un prado verde, pero cuando uno está en un monte o en una zona pedregosa, pues bastante más complicado. Sí que voy ahora, ya veis cómo despega, es un despegue sencillo, se agita 3 veces y ya despega. Y han mejorado, como ya he dicho, la calidad, la eficiencia y la seguridad. Y tienen un tiempo de vuelo mucho más alargado, superando la hora. Ahora voy a activar el vídeo de abajo, en el que vais a ver el dron de DJI, el Matrix 200, que es un dron profesional y que incorpora bastantes accesorios para las inspecciones, para fotogrametría y demás, para el uso profesional. Aquí estáis viendo el RTK por los dos GPS que tiene arriba. Se ha vuelto aquí, vale. Aquí lo estáis viendo. Para inspección también, con este sensor RTK, su posicionamiento es ya centimétrico, de pocos centímetros. Tiene 2 baterías, por lo tanto, al final tiene 30 minutos, de 30 a 35 minutos en función del viento y de la carga, de la cantidad de cámaras que se puedan embarcar. Tiene una protección especial para entornos que no sean tan agradables, como puede ser habéis visto una IP43, que es para entornos con algo de con bastante humedad, y también para entornos con polvo. Tiene una cámara FPV para poder ver, para poder tener otro punto de vista, al mismo tiempo ir intercalando con las distintas cámaras que se embarquen, y al mismo tiempo podemos hacer inspecciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque nos permite marcar sobre la propia pantalla de nuestra tablet, y al mismo tiempo también nos permite embarcar 2 cámaras a la vez. Aquí tenemos la cámara termográfica y cómo se puede ir intercalando la cámara termográfica con la cámara RGB. Sí que es verdad que soluciona un problema que teníamos en los multirotores, y es que la cámara va abajo y, por lo tanto, si queremos inspeccionar la parte de arriba de un puente por el interior, pues no se puede. Pues podemos embarcar, colocar la cámara arriba con un acople y ya podemos tener esa inspección.
como ya he dicho, tiene un... para entornos complicados, por ejemplo, aquí tenemos que embarca las 2 baterías y al mismo tiempo está con agua. Por lo tanto, eso anteriormente, pues con los drones antiguos era bastante peligroso. También incorpora sensores de proximidad, de obstáculos, para que cuando estamos inspeccionando, pues hagamos esa inspección bastante segura. Y, por ejemplo, pues no nos permita acercarnos, como habéis visto, al molino de viento. Él para automáticamente y al final, pues, hacemos una inspección bastante más segura. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vemos otro tipo de drones, como pueden ser un dron, el Matrix 600, que al final es un dron que ya puede levantar más peso para cámaras más pesadas, para sensores LiDAR, etcétera, y al final, pues, para que dé la versatilidad de poder embarcar unos sensores más potentes. Luego tenemos un nuevo dron que ha salido, que está, si mal no recuerdo, todavía en pre-order, es el DJI Matrix 300, que es una evolución del 200 que hemos visto, pero todavía no ha salido al mercado. Y luego pues tenemos otros más pequeñitos también, como es el Mavic 2 Pro, que, bueno, tiene también sensores de proximidad, tiene una muy buena cámara de 20 megapíxeles, y por lo tanto también para inspecciones en lugares complicados o al ser su tamaño tan pequeño, pues nos permite una gran versatilidad. Pero si es importante el dron, también tenemos que tener en cuenta el sensor, que es igual o más importante que nuestro dron. El dron es la herramienta que nos permite capturar los datos, hacer que podamos capturar los datos, pero si nuestro sensor no es potente, al final el trabajo que vamos a hacer no va a salir con la calidad requerida, que nos requiere nuestro cliente, ¿no? Entonces, es muy importante el tipo de sensor y el sensor y su calidad, los megapíxeles, las bandas que tenga, etcétera. Aquí vemos 2 ejemplos que vamos a ver más adelante. Los tipos de sensores tenemos según al final el sensor que tenga. Por ejemplo, en este primer caso es un sensor térmico que lleva incorporado de forma simultánea un sensor térmico y RGB, que la resolución del sensor térmico es 640 por 512 y que es el máximo que hay ahora mismo para embarcar en los drones, ¿no? En cámaras especiales para drones. Luego, el sensor RGB es 4K y con 12 megapíxeles. Al final, esta es la cámara que se puede embarcar, como hemos visto, en el dron, en Matrix 210, ¿no? Y que, bueno, podemos hacer mediciones en tiempo real, generar alarmas, que nos salte donde hay un punto caliente, pues que nos vaya saltando en la pantalla. Por lo tanto, nos ayuda mucho más esta cámara junto con el dron para hacer una inspección. ¿Dónde lo podemos embarcar? Pues al final, como pongo aquí, en el Matrix 200, en el 600 y en el 300, que acaba de salir. El siguiente sensor, he puesto un ejemplo de un sensor RGB puro, ¿no? Que al final simplemente es para hacer inspecciones, que es la CMUS X7, que al final tiene 24 megapíxeles, graba vídeo en 6K y aunque se puede usar en inspecciones por su gran calidad, se suele usar en cine, porque al final es una cámara que se puede embarcar también en el Matrix, en la gama Matrix, pero principalmente está hecha para el dron, el Inspire 2. Otro sensor que se puede embarcar, que ya no es una cámara, serían un LiDAR. Como vimos en el anterior webinar, el láser escáner que teníamos se podía embarcar en un dron. También se puede integrar ese LiDAR y tenerlo, que no sea el propio láser escáner que nosotros vimos, sino otro tipo de sensor LiDAR. ¿Qué es para lo que no estuvisteis en el anterior webinar? Pues al final lo que generamos es una nube de puntos mucho más precisa que por fotogrametría, con precisión milimétrica y que se genera en tiempo real. No solo hay que embarcar el sensor LiDAR, sino hay que hacer una serie de integración para que todo esto se pueda obtener, ¿no? Al final, la mejora con respecto a la fotogrametría, además de la resolución milimétrica, es que al ser por pulsos láser, con la fotogrametría, al ser fotografía, solo ante un arbolado, por ejemplo, solo vemos la copa del árbol, no vemos el suelo que hay debajo. Entonces, para una topografía, pues aquí tenemos un punto ciego, ¿no? Con el LiDAR, al ser pulsos láser, esos pulsos, depende de la cantidad de pulsos que emita por segundo, pues puede no atravesar, sino cruzar
por los huecos que queden entre las hojas. Incluso, dependiendo del LIDAR, llegar hasta el suelo. Por lo tanto, tendríamos hasta los puntos en la copa de los árboles, pero también puntos en el suelo. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se está generando, en este vídeo, cómo se está generando esta nube de puntos. Como veis, no puede ser a color, claro está, y en función de la distancia, pues se va viendo ese color azul, verde, amarillo o incluso rojo. ¿Veis? Según la pasada del dron, pues va generando esa nube de puntos con un vuelo y la vamos teniendo en la estación de tierra, la vamos teniendo en tiempo real. Y al final tenemos muchísimos puntos y con mucha precisión. Si quisiéramos en esta zona de la izquierda que se ha quedado de los árboles, pues tendríamos que hacer otra pasada más a la izquierda para que se pudieran ver estos puntos. Pero como veis, debajo de este árbol, no sé si podéis ver el puntero, sí, ¿no? De este árbol sí que hay puntos, mientras que si lo hubiéramos hecho con fotogrametría sería más complicado. ¿Por qué? Porque la copa del árbol nos está tapando en la fotografía el suelo. Así que aquí tenemos muchos más puntos. Más sensores que tenemos, pues tenemos aquí los sensores, dos sensores multiespectrales, como es la Sequoia y la Red Edge M, y estos sensores al final se usan principalmente, como vamos a ver en algún ejemplo, para la agricultura de precisión. También hay otras aplicaciones, como para detectar excavaciones, porque excavaciones subterráneas, porque la vegetación es diferente donde hay una ruina debajo, ¿no? Entonces, para arqueología también se suele usar y también para detectar vertidos, porque la firma espectral, por ejemplo, del agua cambia cuando tiene otra sustancia. Centrándonos en los sensores, el del más a la izquierda, la Sequoia, es una cámara multiespectral que le han añadido un quinto sensor que es RGB. Veis, el peso está hecha para drones, entonces, por lo tanto, el peso es fundamental. Y tiene un sensor de irradiancia también para ir corrigiendo, pues, si entra una nube, si cambia un poco la radiación. ¿Qué sensores tiene? ¿Qué lentes? Pues tiene el rojo, el verde, le han quitado el azul. Luego tiene el NIR, que es el infrarrojo cercano, y luego el Red Edge, que es el borde del rojo. Como podéis ver aquí en la imagen, tenéis las bandas, ¿no? El azul lo tendríamos por aquí. Estos son de 1,2 megapíxeles. Ya veis que tanto la cámara termográfica como la cámara multiespectral pues no llega a las resoluciones de las cámaras RGB, pero es normal. Entonces, y en el RGB ya sí llegamos a 16 megapíxeles. Esta cámara, como es la Parrot Sequoia del grupo, está en el mismo grupo Sensefly, Pix4D, Pix4D de software, pues se puede embarcar en el dron, en el IBI, en el Parrot Disco y también en multirotores con pequeñas adaptaciones. Y luego tenemos la Red Edge M, que para mí es mejor, da mejores resultados que la Sequoia, el peso es mayor y al final no tenemos un sensor separado RGB, pero sí que tenemos el azul. Por lo tanto, si combinamos el rojo, el verde y el azul, podemos tener esta imagen en el espectro visible. Sigue teniendo el NIR y el Red Edge y principalmente se embarca en multirotores. ¿Cuál es la filosofía? ¿Por qué está puesta esta gráfica aquí debajo de la reflectancia de las plantas, por así decirlo? ¿Por qué? Porque es la que usamos, como ya he dicho, en agricultura de precisión. ¿Qué es lo que captamos? Las distintas bandas. Cuando el dron pasa por el waypoint donde tiene que lanzar el disparo, lo que captura son 5 imágenes a la vez, como veis los 5 sensores que hay aquí, una de cada banda. Luego nosotros podemos combinar esas bandas hasta obtener lo que se llaman unos índices de vegetación. NDVI es el más famoso, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la filosofía? Como veis en la gráfica, tenemos que la firma espectral de una planta sana es esta que está en verde. Cómo va cambiando en el verde, cómo va cambiando en el rojo, en el Red Edge y sobre todo en el NIR. Y luego tenemos cómo se comporta una planta que está estresada o que está enferma. Entonces, por esta diferencia podemos sacar esos índices de vegetación que son valores numéricos que nos marcan según de -1 hasta 1, pero bueno, como el suelo está por el 0, como podéis ver en la línea marrón, desde el 0,2 hasta el 1 nos marca unos valores que podemos saber si una planta está enferma o está sana. Y esa es la filosofía. Aquí, si pasamos, veremos algunos ejemplos de todo esto. Si pasamos a lo que es otro sensor, tenemos un sensor con zoom, que es la Z30, que es un sensor RGB, que tiene un zoom óptico de 30x y un zoom digital de 6x, ¿no? Aquí lo importante es, aparte del zoom, que 30x es bastante en óptico y la calidad que tiene, es la estabilidad total
que veremos ahora en un pequeño vídeo. ¿Dónde se puede embarcar? Pues en los drones de la serie Matrix, el 100, 200, 300 y el 600, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo que con este vídeo ya nos va a quedar más claro. Aquí veis cómo estamos haciendo zoom óptico. Como podemos ver, como avanzando vemos los pajaritos y se ven bastante bien. Y aquí estamos con el zoom de 30x y veis la estabilidad que tiene esta cámara. Que al final, aunque el dron esté quieto, si intentamos hacer un zoom con nuestro móvil, enseguida tenemos que estar bastante quietos. Pero mira hasta dónde nos hemos alejado. Y ahora vamos a cambiar. Aquí. Para que veáis hasta dónde llega con el zoom. Aquí seguimos con zoom óptico. Aquí hemos llegado al final del zoom óptico, al 30. Y vamos a comenzar con el 6x del zoom digital. Aquí ya pues se va perdiendo, pero bueno. Que tenéis que ver desde dónde se está tomando la imagen y qué es lo que se está viendo. Uno se da cuenta cuando al final vuelve al punto de inicio. Yo creo que ya con este vídeo queda bien reflejado lo que se puede ver con esta cámara. Bueno, ya pasamos al último punto así un poco más teórico, que es el proceso fotogramétrico. ¿Por qué hablamos de proceso fotogramétrico en modo de vuelo? Porque al final hay que intentar automatizar todos los procesos. A no ser que ya se tenga que hacer una inspección muy en concreto, pues usamos el modo manual. Pero siempre que se pueda automatizar, siempre vamos a tener menos riesgos, siempre y cuando hayamos hecho un estudio previo para planificar bien, y al final vamos a ser más eficientes y los datos capturados van a ser mucho mejores. ¿Cómo se hace el proceso fotogramétrico? Pues consta de una serie de etapas. Primero, hacemos una planificación de la ruta. Eso, hay distintos planificadores según el dron. Aquí pongo un par de ejemplos, como podéis ver, el Drone Deploy y el Emotion. Y que, pues, luego se carga esa ruta, se planifica, se ven las condiciones. Luego, cuando tenemos esa ruta, siempre es recomendable hacerla en oficina. Y luego, cuando llegamos a campo, pues ahí le hacemos un pequeño repaso por si han cambiado las condiciones, si hay algún obstáculo que no hemos tenido en cuenta y demás. Una vez que ya tenemos toda la planificación, las condiciones meteorológicas y todo nos permite volar, pues empezamos con la captura. Se hace automática según el planificador y al mismo tiempo también, si es un levantamiento topográfico, por ejemplo, pues se realiza se toman puntos de control, que son puntos con GPS, GPS tradicional. A no ser que nuestro dron vaya equipado con un GPS RTK, pero que siempre es recomendable, incluso cuando tiene RTK, que tengamos algunos puntos tomados con GPS desde tierra. Se capturan los datos y ya con esos datos capturados nos vamos a oficina, a gabinete y ahí empezamos a procesarlo. Lo podemos procesar con distintos software, el Metashape, pero bueno, nosotros usamos siempre el PIX 4D, que es el que mejor resultado nos ha dado. Aquí se calibran las imágenes en este proceso, en este procesado, se obtienen puntos característicos, que son los puntos que van a formar la nube de puntos, y luego introducimos los puntos de control y al final, ¿qué es lo que obtenemos con esta nube, con estos puntos que ha generado? Pues esta nube de puntos densa, 3D, georreferenciada, y con esta nube de puntos al final obtenemos a su vez un modelo 3D o una ortoimagen, ortofoto, índices de vegetación, para lo que hemos hablado con las cámaras multiespectrales, para agricultura de precisión, los modelos digitales del terreno y de superficie, y sobre ellos podemos obtener las curvas de nivel. O sea, todo lo que se ha generado, por ejemplo, con topografía clásica, lo obtenemos con drones. Y luego veremos las diferencias y cómo aumentamos la calidad y la cantidad de los datos. Pues este sería, a grosso modo, un resumen de un proceso fotogramétrico. Voy a ir pasando porque al final llevamos media hora y no hemos llegado a los ejemplos. Bueno, pues aquí veis un ejemplo de dos planificaciones con dos distintos planificadores. Voy a pasarlo rápido. Veis que este de la izquierda ya sigue el terreno, eso es bastante útil y demás. Y aquí tenemos otro tipo de vuelo, que es el modo corredor, para hacer pues autovías, vías férreas y demás. Y ya he pasado rápido, llegamos a los ejemplos en cada uno de los sectores que hemos visto al principio. Vamos a empezar
como hemos visto el proceso fotogramétrico, pues lo más razonable es empezar por los levantamientos topográficos, ¿no? En la parte de la izquierda, veis, después de realizar el vuelo fotogramétrico, capturar los puntos de control que hemos distribuido por la finca, pues obtenemos esta nube de puntos. Esta nube de puntos, a su vez, como hemos dicho, ¿qué nos da? Esto es un caso real. ¿Qué nos da? Pues, entre otras cosas, una ortoimagen y unas curvas de nivel. Y aquí las podéis ver a la derecha. De estos mismos embalses podéis ver la ortofoto debajo y luego las curvas de nivel cada medio metro que vamos obteniendo. ¿Qué diferencia, qué nos aporta los drones con respecto a la topografía clásica? Pues al final la cantidad de información. Con una topografía clásica en la que yo solo voy cogiendo puntos GPS, perdón, no vamos a obtener nunca la ortofoto, una ortofoto actualizada de la parcela. Por lo tanto, no vamos a poder delinear. Habría que hacer un replanteo, marcar los puntos y luego sería mucho más tiempo. Y luego, aparte, tenemos estas curvas de nivel y estas curvas de nivel se van a obtener a partir de un modelo digital del terreno o de superficie. Por lo tanto, y es un sólido, no son puntos aislados, no hay que interpolar. Habrá unas pequeñas interpolaciones, pero vamos a tener miles y miles de puntos sobre los que se va a basar el modelo para obtener las curvas de nivel. Por lo tanto, son datos mucho más fiables. Y ya os digo que con la ortoimagen pues podemos delinear, podemos saber el estado, etcétera, que nos sirve bastante. Aquí un pequeño ejemplo de cómo sería una diana, ¿veis? En la imagen de la izquierda, de la derecha. Eso sería donde colocaríamos el GPS para obtener esas coordenadas y luego incorporaríamos al software. Más ejemplos de lo que se obtiene con topografía mediante drones. Esto es un ejemplo de una explotación de una cantera. Al final tenemos la ortoimagen, el modelo digital del terreno y de elevaciones, que en este caso prácticamente coincidían porque es una zona que no hay arbolado, solo hay terreno, y luego las curvas de nivel. ¿Qué nos proporciona? Pues que en lugar de estar con el GPS varias semanas tomando puntos para obtener esas curvas de nivel y, como ya he dicho, sin interpolar, que también sea un trabajo mucho más seguro, porque nosotros pues, se cogen 12 o 15 puntos, que es lo que cogimos en este trabajo, y solo son esos 12 o 15 puntos donde tenemos que estar ahí en lo que es el terreno. El resto ya lo hace el dron capturando las imágenes y no tenemos que acercarnos a taludes, etcétera. Así que aumentamos en productividad y generamos unos datos de mayor calidad. Y si preguntáis por la precisión, al final la precisión es como estamos usando puntos de control con GPS en el terreno, esos que he dicho, los 10, 15, los que se necesiten, esos son los que me van a marcar la precisión de mi proyecto. Por lo tanto, es lo mismo que con un GPS con topografía tradicional, perdón. Aquí podéis ver la nube de puntos generada de ese proyecto. ¿Veis? Una nube de puntos 3D. Y veis que eso no es un sólido, son puntos, ¿no? Le pasamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que es para qué se pueden usar los drones en topografía para las plantas fotovoltaicas. Aquí, en una planta fotovoltaica, como veis en la imagen de la izquierda, tenemos un archivo CAD que se ha generado a partir de un vuelo fotogramétrico. Como veis en la imagen de la derecha, en el circulito de arriba no hay planta. Por lo tanto, primero se tiene que hacer ese levantamiento para hacer luego la ubicación de los paneles, de las estructuras, de los centros de transformación. Bueno, pues con ese vuelo vamos generando la nube de puntos, generamos la ortofoto y a partir de ahí podemos luego ir diseñando con datos reales, podemos ir diseñando nuestra planta y obtener eso que veis en el circulito de abajo o el AutoCAD que tenemos a la izquierda. Y luego el resultado final, con una cartografía actualizada, es el que veis en el círculo ya más grande que veis a la derecha. Otro ejemplo también que es con un proyecto de fotogrametría, pues es un inventario para cualquier infraestructura. En este caso es una torre de telecomunicaciones que lo que había que hacer era una inspección visual y al mismo tiempo luego un inventario. La inspección visual se hizo mediante fotografía y vídeo y luego se hizo un vuelo fotogramétrico y se obtuvo esta nube de puntos. En esta nube de puntos pudimos ver todos los elementos que estaban instalados, a la altura a la que estaban y los diámetros de estas antenas que veis en el centro y al mismo tiempo también pudimos ver y medir los perfiles que tenían instalados, porque así se puede hacer un cálculo estructural de si está sobrecargada la torre o todavía se le pueden incorporar más elementos.
Aquí tenemos un estudio hidrológico, esto es un embalse de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que, y esta es la nube de puntos, en el que se hizo un vuelo fotogramétrico de la presa con un multirotor, luego con una ala fija se hizo más la cuenca, también con avioneta para obtener una mayor superficie, y luego con un dron submarino y subacuático se hizo una inspección de la parte inundada de la presa y también una batimetría para saber la cantidad de agua embalsada que había en ese momento. Y al mismo tiempo hacer simulaciones de avenidas, de ampliaciones de lo que es en la cuenca del embalse, el vaso y la presa. Aquí este es un proyecto que ya vimos en la anterior webinar, por lo tanto lo vamos a ver muy rápido y también porque llevamos bastante tiempo ya consumido, perdonad, y es que se puede combinar las nubes de puntos de un láser escáner terrestre y un proyecto fotogramétrico. Entonces, esto está en la parte, lo podéis ver, ¿no? Sí. En el cloud que tenemos nosotros para Faro. Y aquí podemos ver este proyecto, se ven los escaneos, pero al mismo tiempo podemos ver 3 capas. Tenemos el escáner y podemos ver la vista que hay de la nube de puntos del láser escáner. Aquí podemos ver en mayor detalle la zona central del jardín, porque está hecha con el láser escáner, pero, claro, es un láser escáner terrestre. Si se quiere mucha más superficie, pues ya combinamos y vemos que la nube de puntos hecha por fotogrametría con el dron, pues abarca mucha mayor zona. Y si hacemos la combinación de ambos, pues tenemos una zona con precisión milimétrica en lo que es el jardín, que es nuestra área de mayor interés, donde queremos realizar pues una serie de medidas, anotaciones y demás. Y luego tenemos el entorno que se ha hecho por fotogrametría. Esto es un ejemplo para que veáis que se pueden combinar ambas, ¿vale? Volvemos a la presentación. Y aquí veis otro proyecto que es una inspección visual para, por ejemplo, como hemos dicho, con un modo de vuelo de corredor, que esto es un vuelo automático que sigue el terreno, se hace una inspección para el trazado, para un futuro trazado férreo. ¿Por qué? Porque iba a ir un trazado paralelo o iba a sustituir este que ya veis existente. Esto es un proyecto antiguo, por motivo de confidencialidad pues no hemos podido poner otros más actuales. Pero veis cómo va siguiendo el dron con un vuelo programado, va siguiendo la ruta que le hemos marcado, que nuestro cliente nos ha pasado ya previamente por un AutoCAD o un KMZ. Nosotros lo introducimos en el planificador y el dron al final pues va siguiendo esa ruta. ¿Qué tiene esto? Al principio todos estos trabajos se hacían con avioneta. ¿Por qué? Porque esto era para hacer el presupuesto, porque el cliente quería saber qué se va a encontrar en esa obra. Entonces, pues tiene que saber si hay infraestructura, si hay montañas, si hay cuánto terreno de cultivo. ¿Veis? Acaba de girar porque la ruta ya ha dicho que tiene que ir por la montaña y ahora en la montaña, si se le coloca un waypoint aquí, pues dirá que tiene que subir y así no chocará. Esto se puede hacer, como hemos dicho, para el proceso de oferta y también se puede hacer para un seguimiento de la obra o incluso si se quiere hacer la topografía, pues se puede hacer un vuelo fotogramétrico y obtener esa fotografía en distintas fases, ¿no? Bueno, continuamos. Inspecciones, como hemos adelantado antes que habéis visto la torre de telecomunicaciones, pues podemos requerir esa fotogrametría o no, simplemente tener una inspección tanto visual como termográfica, principalmente en las torres eléctricas se piden ambas porque se quiere ver si hay algún fallo eléctrico y para ello, o si no es físicamente que se ha roto un aislador o se ha soltado un cable, pues si hay una sobretensión y demás se va a ver con la cámara termográfica. Entonces, pues aquí podéis ver cómo se han inspeccionado en los aisladores, los elementos, el cableado y se puede ver hasta en los aisladores si hay algún cristal como los que estoy enseñando que falta, si hay un cable de tierra roto o incluso si hiciésemos zoom podríamos ver hasta el número de serie del aislador. Y si ya utilizásemos la cámara que hemos visto con zoom, pues imaginaros lo que se puede ver. Un pequeño vídeo para que veáis una inspección. Aquí, pues bueno, aquí es donde ya entraría la inspección, pues si se quiere ver el vídeo, aunque siempre el vídeo no tiene lo bueno que nos da una continuidad en la inspección,
pero la fotografía nos va a siempre permitir tener más, sacarle más partido, porque se pueden hacer zoom, siempre te va a dejar a la hora de realizar un informe, va a tener más aplicación. Aquí veis, hay que ir parando en cada uno de los elementos y para capturarlos bien. Y si pasamos a otro tipo de inspección, ya sería la inspección termográfica. Aquí nos centramos en lo que es la de paneles solares. Aquí estáis viendo tanto en una planta fotovoltaica como se pueden hacer en un tejado, ¿no? Que al final, si el tejado no es transitable, pues la única forma de inspeccionarlo es mediante dron. Y veis cómo se han obtenido, se pueden ver bastante bien los puntos calientes, que son los fallos, que luego hay que categorizarlos en un informe, ¿no? Esto, como podéis ver, también puede haber, como en la parte de arriba, que no se haya conectado algún string, alguna línea de paneles, y todo esto sale reflejado en la termografía. Aquí veis un pequeño ejemplo rápido de 30 segundos de cómo podemos ajustar las termografías para quedarnos con la parte que nos interese y luego, pues, detectar el punto caliente, marcarlo y al final detectar categorizarlo, es decir, si tiene un intervalo de 1 grado, de 5, de 10 o de 80 y según sea la anomalía leve, grave o muy grave, ¿no? ¿Qué hacemos con esa inspección? Pues al final tener lo que hemos dicho, capturamos datos, pero también los ponemos a disposición a nuestros clientes de una forma que los puedan comprender. Y para ello se hacen los entregables, que son bien levantamientos topográficos o informes. En este caso sería la parte de un ejemplo de un informe. Como habéis visto antes que hemos analizado, se obtienen los puntos calientes, se obtienen las diferencias de temperatura, de ese punto caliente con el módulo en funcionamiento normal y luego pues se va reflejando en este informe que tenéis aquí el ejemplo. Se dice dónde está y se dice, pues, este punto, la anomalía está a 46 y el punto está a 41. 6,6 grados, pues según las especificaciones o la normativa aplicable, pues nos va a decir si es una anomalía leve, que no requiere nada, o si es grave, que es lo que hay que tenerla en cuenta para cambiar cuando se pueda, o si es muy grave para reemplazarlo inmediatamente. Aquí, a modo de vídeo, dejo un ejemplo de uno de nuestros trabajos, que podéis ver que esto fue una planta en México y aquí, pues bueno, la planta era bastante grande, más de 500 hectáreas de planta, 181 megavatios de pico. Al final es que estáis viendo en México, pues solo hay terreno en el desierto. Aquí veis cómo lanzamos para hacer la cartografía, porque la planta no estaba, no se podía ver en ningún planificador, tenemos que hacer una cartografía actualizada y luego pues vamos haciendo la inspección. Y aquí estáis viendo pues más detalles de cómo era. Aquí, como veis, es totalmente plano, eso es lo bueno de aquel desierto. Y allí solo había coyotes, correcaminos y víboras, y nosotros. Bueno, otro ejemplo que veis que se puede aplicar en la industria es una imagen 360 grados, ya sea para seguimiento de obra o para marketing o lo que se quiera. Como veis, es una imagen 360 grados. Y que tiene, pues hay varias imágenes, podemos ir viéndola aquí otra imagen, luego tenemos información, es una plataforma al final donde se puede, ya sea terrestre o aéreo, donde podemos tener información de lo que es el entorno, la ubicación, se le pueden cargar galerías de imágenes, otro tipo de documentos, incluso un planito para ir moviéndonos de un sitio a otro, además de aquí, y ya os digo, tiene distintas aplicaciones, incluso para operación y mantenimiento. Pero podemos cargar vídeos. Sí, porque ya nos queda únicamente la agricultura de precisión. ¿Para qué se usa principalmente? Para estudios de vigor, para saber el estado de las plantas. Y su principal función es homogeneizar, que nuestro cliente, el agricultor, homogenice la planta. Es decir, utilizando no todos los recursos por igual en toda la plantación, que vaya pues regando más en esta parte, aplicando más abono, más herbicida en otras, aplicándolo de forma heterogénea, tenga una productividad lo más homogénea posible y la mayor posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esos sensores, pues vamos detectando las zonas, aquí tenemos la parte visible y aquí tenemos las zonas
donde vamos marcando si tiene un estado intermedio, un estado malo o un estado mejor. Al final se está viendo que toda la parte como está cerca de otros cultivos, le están dando una serie de, están contaminando, le están pasando una serie de plagas, entonces toda esta parte la tenemos en un estado peor que cualquier otra. Y aquí tenemos la zona que hay con un mejor vigor. ¿Qué lo debería hacer el cliente? Pues al final ir a atacar principalmente las zonas que hemos marcado en azul, porque tienen un peor vigor, ver qué le pasa, porque al final nosotros detectamos problemas, pero no el problema que es, y aplicarlo solo en estas zonas, por lo tanto estamos abaratando nuestros costes de producción y estamos aumentando la producción porque estamos haciendo que todas estas zonas en amarillo y en azul se parezcan o tengan la producción de las zonas en verde. También se puede usar para conteo de arbolado o de incluso de lechugas. Y luego aquí tenemos otro ejemplo en el que en este ejemplo es para saber el vigor que tenían los viñedos, ¿no? Y como son viñedos de secano, de la parte alta de Murcia, pues al final, ¿qué podemos estudiar? ¿Qué vigor tiene? Pero tenemos que ir a por qué tienen ese vigor. ¿Por qué hay zonas que tienen mejor vigor y zonas que tienen peor vigor? A ver, aquí. Pues que lo que hicimos, un estudio del flujo de agua. Tenemos la ortofoto y luego vimos que estaba en una pendiente del 9%, que el flujo de agua caía por estas zonas azules y se acumulaba en esta zona más abajo. ¿Qué se tradujo en este índice de vigor, este NDVI? Que teníamos una zona con mejor vigor por aquí y otra con mejor vigor aquí abajo. ¿Por qué? Porque era donde se acumula el agua. La parte central, como el agua por la pendiente acababa abajo, pues era la mejor, y luego un poquito en la parte de arriba estaba mejor. ¿Por qué? Porque el primer agua que cae de la pendiente de la montaña cae aquí arriba. Y bueno, yo creo que con esto, bueno, aquí tenemos una serie de premios que nos han ido dando a lo largo de nuestra trayectoria, y voy a pasarlo rapidito. Nuestros principales clientes a los que hemos ido trabajando. Yo creo que ya llevamos 45 minutos. Ya hay que dar paso a las preguntas. Que tenemos dos, por lo que me dicen. Sí, preguntan que qué precisión tiene la medida del dron. Vale, la medida del dron. La medida del dron depende principalmente, precisión tenemos, por un lado, la precisión, si estamos hablando de topografía, la precisión que queramos en el geoposicionamiento de lo que es nuestra nube de puntos, es decir, que esté en un lugar real o no. Y esa posición nos la va a marcar, como ya hemos dicho, si usásemos solo un GPS normal del dron, tendríamos variaciones de medio metro hasta algún metro. Pero como usamos el GPS de topógrafo y luego le incluimos esos puntos donde tenemos las coordenadas conocidas por el GPS de topógrafo tradicional, esa es la precisión que nos da, que al final, pues dependiendo del GPS y lo cerca que estemos de alguna antena de la red que hay, por ejemplo, en España, pues podemos tener 2 centímetros, 1 centímetro o 3 o 4 centímetros. Si queremos ya mucha más precisión, pues ya tendríamos que irnos a una estación total y demás, y mejorarlo. Pero al final es la misma precisión que vamos a tener con la topografía tradicional, o incluso más porque tenemos más puntos. Si nos referimos a precisión en cuanto a resolución, como vimos, el láser escáner tiene una precisión de milimétrica y si lo hacemos por fotogrametría, tendríamos centimétrica. ¿Y eso qué nos va a influir? La cámara que embarquemos en el dron, si es una mejor cámara, a la misma altura vamos a tener un mejor GSD que se llama, que es los centímetros por píxel. Pues podemos tener las cámaras estas que hemos visto, tenemos del orden de 3 centímetros por píxel, que es que cada píxel lleva una representación de 3 centímetros de la realidad. Si volamos a 100 metros, pues podemos bajar a 2,5, pero también estamos teniendo un tiempo de vuelo mayor. Hay que buscar el equilibrio. Pero bueno, que sepáis que podemos ir moviéndonos en esas precisiones. Si ya usamos cámaras termográficas, pues para conseguir esos 3 centímetros por píxel tenemos que bajar a 30 metros, ¿vale? Que es lo que pues se suele usar en las inspecciones termográficas de las plantas fotovoltaicas. Y, por ejemplo, en agricultura, pues si volamos a esos 120 metros que conseguimos los 3 centímetros con una cámara RGB, tenemos del orden de 8 o 10 centímetros por píxel. Y la cámara termográfica, tenemos hablando de 14, 15 centímetros por píxel.
Vale, pues, Espero haber respondido, ¿no?, a la pregunta. vale, pues también preguntan, ¿estamos en disposición de abordar los ensayos estructurales mediante ultrasonidos? Y si sería reproducible a drones subacuáticos. Al final, claro, si ya hay fases experimentales de todo esto, de que acoplan un sensor, de hecho hay vídeos que se puede ver por internet, que se acopla a un dron este sensor, luego aparte tiene un brazo que se agarra a la tubería, por ejemplo, que queramos hacer esa medición, o a la pared. ¿Para qué? Para evitar que si viene una ráfaga de viento, pues el dron vaya a chocar contra esta infraestructura. Y luego, cuando ya está el dron perfectamente acoplado, pues se acopla el medidor de ultrasonido y hacemos la medición. A nivel subacuático, pues ahí ya entramos, se puede hacer la fotogrametría. Los ultrasonidos, pues entiendo que si hay un sensor que puede funcionar, que entiendo que sí, en el mundo subacuático, pues sería incorporarlo al dron y ya hacer esa inspección por ultrasonido. Fotogrametría en el mundo subacuático se puede hacer, pero ya no estamos, el fluido en el que estamos ya no es el aire, sino es el agua. Entonces, todo esto, la refractancia de la luz y todo eso influye, pero bueno, hay que tener una serie de precauciones y se puede hacer. Sí que se puede hacer también. Vale, pues hay una pregunta más que preguntan, ¿existen drones pequeños con precisión de vuelo para inspecciones en salas con obstáculos? Claro, efectivamente. Los drones, ya hemos dicho que los drones que habéis visto en el vídeo, el Matrix 210, tiene también sensores de obstáculos. Lo que pasa es que la envergadura del dron o es una infraestructura muy grande o lo hace que no sea viable, ¿vale? Pero sí que hay drones más pequeñitos en los que o bien se le incorpora una carcasa o ya están fabricados para eso, para trabajar sin GPS, principalmente, y tengan una estabilidad buena, y al mismo tiempo que puedan pegarse a la infraestructura sin sufrir ni la infraestructura ni el dron y tomar una captura de imágenes, ya sean termográficas, ya sean RGB. Por lo tanto, en el interiores ya se puede, desde hace un año, un par de años, ya se pueden hacer estas inspecciones con total seguridad. Y ya me parece que no hay más preguntas. ¿Alguno se anima? Bueno, tiene un minutito o dos mientras terminamos y así ya vamos finalizando, porque, bueno, hay que decir que el ciclo de webinars no se acaba en mayo, sino que continuamos en junio con esta webinar que estáis viendo aquí y que ahora hay otra pregunta, ¿no? Vale. Lo podéis ver todo en la web que indicamos aquí, www.ideaingeniería.es, en la parte de Idea News. Aquí también tenéis este resumen y también lo iremos poniendo en LinkedIn y en las redes sociales, ¿no? Entonces, podemos seguir, que no solo se acaba, vamos a estar pues todo este estado de alarma con las webinars. Y creo que había otra pregunta, ¿no, Paloma? Sí, preguntan, ¿cuál sería la implementación de Drónica o drones, supongo, en el mundo de la inteligencia artificial? La implementación de los drones en la inteligencia artificial. Pues al final estamos en lo mismo. Para la inteligencia artificial se necesita un sensor. Los drones son ideales porque al final embarcamos sensores, una cámara. Al final, con reconocimiento por inteligencia artificial, ya se están haciendo las inspecciones. De hecho, ya te permiten, creo, el Matrix 300 lleva este módulo de inteligencia artificial y te permite que si tú ya has hecho una inspección, luego por estos datos que ya has capturado y por la inteligencia artificial, le digas al dron que quieres hacer el mismo apoyo eléctrico y ya por inteligencia artificial va y hace la misma operación. Y luego, al final, si se quiere una captura de datos para luego estudiarlos y analizarlos, pues es aplicarle los algoritmos de inteligencia artificial a los vídeos, imágenes o cualquier dato que nosotros capturemos. Así que sí que van íntimamente ligados la inteligencia artificial y los drones. Estamos en un proceso todavía empezando, pero sí que se va a llegar ahí y bastante bien. Continúo porque hay que volver a recordar que el próximo miércoles tenemos la siguiente webinar, que es de nuestro compañero Ángel, de realidad aumentada virtual, ya que él es un súper especialista. Así que el miércoles que viene a la 1:30 esta próxima webinar. Y ya no sé, ¿hay alguna otra pregunta, Paloma? Bueno, a preguntar.
han preguntado que alguien se ha conectado más tarde y que si se va a subir al webinar, que sí que se van a subir los webinars en la página de YouTube de Idea Ingeniería y se van a compartir por las redes sociales, por LinkedIn y demás, y ahí lo podéis encontrar el enlace para verlo más tarde. Sí, en YouTube encontramos, luego se va a colgar la webinar. Como todas las anteriores, webinars anteriores están colgadas en YouTube, ¿vale? En el YouTube de Idea. Así que bueno, solo espero que os haya gustado, que haya sido interesante y que, bueno, aquí tenéis nuestros datos para... Hay más preguntas, ¿no? Ahora No pasa nada, es viernes ya. acaban de preguntar qué sectores solicitarán este año trabajos con drones y qué sectores están empezando a liderar los trabajos. Vale. El sector audiovisual fue el primero porque al final embarcas una cámara RGB y ya puedes hacer fotografía y vídeo y fue el primero en incorporarse. La topografía ya está bastante asentada, ¿no? La topografía con drones. Sí que vemos una evolución y cada vez más. Y desde el año pasado para este estamos viendo que los clientes se están dando cuenta de que existe esta tecnología, sobre todo de que existe, porque al final no saben y recurren a su proveedor tradicional. Y las ventajas que le pueden dar en la topografía. Las inspecciones, llevamos ya varios años, pero todavía tienen que ganar peso, las inspecciones industriales, y las inspecciones termográficas sí que desde 2018 para acá están teniendo un boom. Nosotros a nivel internacional es donde más hemos trabajado, porque en España hemos tenido un receso de unos años en el sector fotovoltaico, por ejemplo. Y ahora que todos sabemos que se están construyendo bastantes plantas fotovoltaicas, muchas de ellas muy grandes, pues ya se están empezando a demandar las inspecciones, tanto para la puesta en marcha como para el mantenimiento periódico. Porque ya habéis visto, aunque sea a grosso modo, lo que puede imaginaros hacer esa planta de 500 hectáreas con 500.000 de módulos, hacerlas a mano, desde tierra. Pues o no se hacía, principalmente, o se hacía, pues, imaginaos el coste que eso puede llevar. Otra pregunta. Vale, pues comentaros que África ha colgado en el chat el enlace para ver tanto esta webinar como las anteriores webinars, que es que se han hecho una idea. Y hay otra pregunta que dicen, ¿para cuándo daréis el salto al sector aeroespacial? Bueno, vamos a afianzarnos un poco aquí en la tierra, porque todavía el sector agrícola se tiene que afianzar bastante, y el sector aeroespacial, al final ahí ya sí que me pierdo totalmente. No sé si alguno de aquí conocéis algo del sector aeroespacial. Yo creo que no, pero bueno, al final todos hemos visto la serie esta de Expanse, que está en Amazon Prime, que usan drones y la serie de Marte, que está en Netflix, usan drones para inspeccionar, pero al final, bueno, están en un entorno ya no terrestre, sino marciano, porque están en Marte o en cualquier otro planeta. Al final, si necesitamos mover una hélice en el espacio, es complicado que podamos tener sustentación con el aire. Pero bueno, se buscará. Al final un dron no tiene por qué tener una hélice. Tiene que ser un equipo remotamente pilotado. Así que cabida va a tener. O bien como para transporte o bien para inspecciones como se están haciendo aquí. En el sector aeroespacial, a nivel de inspecciones de lo que son las infraestructuras, los aviones y todo eso, sí que Airbus lleva ya varios años utilizando drones en sus hangares con vuelos totalmente automatizados para poder inspeccionar lo que son las aeronaves. Así que sí, es en ese sector, o sea, aquí ya en la Tierra para inspeccionar las aeronaves, sí. Si es en el sector aeroespacial de irnos fuera, pues todavía lo podemos ver en la serie de ciencia ficción, pero bueno, yo creo que se estarán desarrollando ya. Y bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, hemos estado justo una hora, que era lo que teníamos planeado, y solo daros las gracias por haberos conectado, que sigáis conectando al resto de webinars que son bastante interesantes, y nosotros, Paloma y yo, ya hemos acabado con nuestro ciclo con nuestras 2 webinars. Esta siendo la última. Así que, de nuevo, muchas gracias
y nos vemos. Un saludo.